El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Cuatro bancos colapsaron en 11 días y esto dejó atónitos a los inversionistas. ¿Qué esperar de los mercados financieros y posibles impactos? Es algunos de los temas que vamos a desarrollar con Michelle Bomstein, que es analista de mercados financieros en nuestro espacio de Finanzas Claras. Vamos a hablar de agroindustria, de desarrollo de economías locales, de horticultura, con Ángela Bernardo, que es CEO de Arber. Bien, iniciamos Finanzas Claras en esta primera intervención en la 9ª temporada. Recibimos a Michelle Bomstein, que es analista de mercados financieros. Y por supuesto que justamente los mercados están en el ojo de la tormenta de todo lo que ha acontecido en estos últimos días. Y para tener un panorama, un estado de situación de qué es lo que está sucediendo, Michelle, ¿qué nos puedes comentar? Mirá, sí, son muchas cosas para condensar, pero todo empieza del mismo lado. La Reserva Federal en Estados Unidos, principio del año pasado, inició un proceso muy violento de suba de tasas de interés, de restricción monetaria, que no tiene antecedentes ni en magnitud ni en velocidad, persiguiendo una inflación que originalmente decían que era transitoria, y cuando se dieron cuenta que no era transitoria, primer error, trataron de bajarla de cualquier manera. Y como ellos mismos decían, a cualquier costo. ¿Cuál fue el costo? Que bueno, que ahora en 4 días se cargaron 4 bancos, básicamente. O sea, los bancos que cayeron, que el primero fue el Silicon Valley Bank, pero hubo otros bancos más, el Signature Bank y alguno más. No fue consecuencia de que los bancos sean locuras, sino de la medida política monetaria que tomó la Fed. Terminando esta historia contagiando ya para Europa y haciendo caer ni más ni menos al Credit Suisse, que es un banco que tenía 170 años, el segundo banco más importante de Suiza, haciéndolo caer en un ratito. Y durante el último fin de semana, con una sorpresa para todo el mundo, que el viernes previo al fin de semana, la entidad regulatoria de Suiza, de lo que refiere a los bancos, cambia unas regulaciones determinadas que permitió que el Credit Suisse se partiera en pedazos, se vendiera una parte del Credit Suisse al UBS, y los bonistas, determinados bonistas de Credit Suisse, no les pagaron. O sea, pasó a valer cero, o sea, traicionando lo que es la confianza sobre la banca suiza, sobre los bonos de bancos suizos. Liquidaron el banco, cobraron hasta los accionistas, cosa que en realidad el último que cobra es el accionista. Bueno, accionistas cobran acciones de UBS, y los que tenían los bonos AT1 de Credit Suisse, que son ni más ni menos que 17.000 millones, no cobraron nada. Entonces esto generó un temor sobre todo el sistema bancario europeo, sobre todo lo que son inversiones en mercado de capitales, en los bancos, en Estados Unidos también, pero en Europa, por este cambio de reglas de juego, como que una plaza financiera tan segura como Suiza, que de un viernes te puede cambiar las reglas. Eso ha hecho caer mucho ese tipo de bonos de todos los bancos, que los inversores, los ahorristas miran sus carteras y de un viernes para un lunes ven que sus bonos han desaparecido, ¿no? Es un componente más de incertidumbre y de pánico, de miedo, que mete en estos momentos la situación mundial.
Bien, allí, Miguel, vimos cómo, ¿no?, en estos últimos días fue como un efecto dominó, ¿no?, para varias entidades financieras. ¿Entiendes que esto puede seguir contagiando de alguna forma esta crisis financiera a entidades bancarias? ¿Cómo lo observas tú? Mira, definitivamente sí. Los bancos, el Banco Central Europeo y los bancos más grandes del mundo han salido a tratar de despegarse de la situación de la decisión de Suiza. Y una cosa que sí fue una buena resolución del fin de semana es que fue que la Reserva Federal, en acción coordinada con el Banco Central de Canadá, el Banco Central Europeo, el Banco, bueno, Central de Suiza, de Inglaterra y de Japón, acordaron hacer medidas coordinadas de inyección de liquidez para cualquier banco del mundo en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces es como que violentamente, de un día para otro, se terminaron las subas de tasas de interés. Ahora ya el 70% de las probabilidades dice que la Fed no va a subir las tasas y de hecho se está inyectando liquidez en el mercado en un contexto que es bastante incierto, porque no es lo mismo inyectar liquidez cuando hay una economía que se está frenando y que no hay inflación, cuando a lo que está sucediendo ahora, inyectar liquidez a niveles estratosféricos en una economía mundial con inflación y que empieza a caer fuertemente, ¿no? Entonces, eso impacta en todos los activos financieros, en todos los perfiles de riesgo. Creo que es momento de que todos los inversores miren sus carteras, analicen con sus asesores de inversión, con sus bancos, porque la movida de la Reserva Federal y lo que pasó en Suiza cambia cualquier medida de que haya llevado a ser una estrategia de inversión. Bueno, el contexto cambió y cuando el contexto cambia, por lo menos hay que analizar. No hay que salir corriendo ni a vender, ni a comprar, ni a hacerse el Rambo, pero hay que analizar porque de golpe cambia el contexto. Y en términos de tasas de interés, te puedo decir que lo que se esperaba que pasara, en el mejor de los casos, sobre fines del 2023, principios del 2024, empezó a pasar ahora. Entonces creo que es hora de poner las barbas en remojo y saber que el tema de los bancos todavía no está resuelto. Que hoy veamos que está subiendo algunas cosas, todavía sobre la mesa está el tema de si es una crisis sistémica o no. Entonces, lamento esta vez no ser portador de muy buenas noticias, pero es una luz amarilla de advertencia de que es hora de que todos miren sus cosas y consulten con las personas de su confianza. Bien, allí, bueno, por supuesto que uno de los temores es que todo lo que está aconteciendo en los mercados financieros se traslade luego a lo que es la economía real, ¿no? En ese paso previo están los commodities. ¿Qué tú ves, qué puedes analizar, por ejemplo, en el caso del petróleo? Mira, el petróleo, el mundo se está poniendo en modo recesión. No se sabe si soft landing o hard landing. Y el primero en caer en eso fue el petróleo, que empezó a volver a caer. Por otra parte, buena parte de lo que quería la Reserva Federal, de que era restringir el crédito, de hecho ya se está haciendo. Los bancos se están contrayendo, el dinero está dejando de circular, por eso está el tema de están con políticas de inyección de liquidez. Entonces, eso termina, de alguna forma, debería terminar siendo como un ancla a la inflación, que todavía no se ve, pero lo que se buscaba, un freno en el crecimiento económico, por la vía de los hechos se está dando. Lo que puede defender en un mediano plazo el precio de los commodities, y eso tal vez capaz que Uruguay no le pega tanto, sino que el golpe es amortiguado. Por un lado, Uruguay va a poder endeudarse a tasas más bajas, y por otro lado, en cuanto a los commodities, como China también empezó a estimular su economía, restringiendo los encajes de los bancos en China. O sea, están en una política de estímulo, que si China logra acelerar su crecimiento, eso va a repercutir positivamente en el precio de los commodities. Pero esa es una especulación. Lo que tenemos delante es un mundo que empezó con una crisis financiera y que claramente vamos a algún tipo de aterrizaje fuerte o suave
dependerá de cómo estas políticas monetarias coordinadas entre todos los bancos centrales se manejen. Bien, clarísimo como siempre, Michelle. Bueno, en todo lo que está aconteciendo, ¿no? ¿Qué puede pasar con el dólar? ¿Cuál podría ser el impacto? Mira, sin duda tiene su impacto, pero hay que hacer algunas precisiones. Si bien el dólar en Uruguay tiene una flotación libre, no todos los agentes económicos tenemos la misma fortaleza y capacidad de mover el tipo de cambio. Con lo cual en Uruguay siempre el tipo de cambio termina estando donde el gobierno necesita que esté. El Banco Central, el Banco República o alguna de las empresas del Estado, en caso de necesitar, pueden vender o comprar dólares y eso en un mercado tan chico mueve el tipo de cambio. Eso haciendo la puntualización. A nivel global, esta política coordinada de volver a la liquidez mundial va seguramente a poner presión bajista en el dólar, de la cual seguramente el gobierno aproveche que para una baja dólar que a Uruguay puede servir. Siempre, a ver, desde el lado de la inflación le sirve a Uruguay que el dólar caiga. Ahora, Uruguay, que es un país agropecuario, agroexportador, la fuente principal de ingreso de divisas viene del sector agropecuario. Si una caída del dólar le perjudica mucho los márgenes, ¿no? Entonces es siempre esa el tire y afloje, pero la verdad que si es por el contexto internacional, bueno, va a haber una excusa más para que el dólar baje. Michelle Bomstein, analista de mercados financieros. Bueno, te vamos a tener muy a mano estos días porque son tiempos turbulentos y muchas gracias por el aporte aquí en Finanzas Claras. Bueno, muchas gracias a ti y nos estamos viendo la próxima. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a la ingeniera química Ángela Bernardo, que es CEO de Arber. Vamos a hablar de agroindustria y de un montón de temas. Y en ese sentido, hoy hablar de agroindustria es hablar de cómo se encuentran los procesos de industrialización, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tú nos puedes mencionar? Bueno, una de las cosas importantísimas es buscarle valor agregado. Y en esa búsqueda de valor agregado es poder industrializar productos o materias primas donde, bueno, le dan ese valor. Entonces ahí es buscar tecnificación, buscar innovación, buscar recursos que quizás antes lo usábamos como residuos. Y ahí enmarca todo lo que es la valoración de esos residuos, cómo aprovecharlos nuevamente en el ciclo de vida para darle un nuevo uso. Allí la circularidad, ¿no? La economía circular está jugando un rol fundamental a la hora de la agroindustria y de lo que es la tecnologización en el mercado de Uruguay. ¿Cómo tú lo observas? Bueno, y no solamente la economía circular, sino las nuevas tendencias del mercado.
Porque no nos olvidemos de que hay nuevas costumbres que se están dando en el mercado. Ni más decirlo es todo el tema de la reducción de lo que es azúcares refinados o consumo de sal. Y en ese punto también es cómo uno puede sustituir, también innovando y usando nuevos recursos en esta nueva industrialización de productos, y ahí empieza a jugar los papeles importantísimos de el ingeniero de procesos, la parte de calidad, donde visualiza y ve estas nuevas tendencias, las toma y busca tener nuevos recursos para tener una alimentación más saludable, ¿no? En esos procesos, muchos empresarios que han pasado por aquí manifiestan los altos costos de productivos que tiene el país en lo que es la industria, en lo que es producción, y allí todos estos procesos que tú mencionas, ¿aún así logran ser competitivos ante el mundo? Bueno, una de las cosas que se caracteriza Uruguay y que eso es fundamental es la calidad. Uno empieza a competir con otros productos en calidad. Eso es importantísimo, primero resaltarlo, y ahí es donde uno busca ese diferencial. Entonces, sí, la producción agroindustrial tiene sus costos y quizás por una escala de volumen comparado con otros países, sí no quedaría del todo competitivo, pero sí empiezan a pujar otros puntos. La calidad es uno, productos diferenciales son otros, que ahí a la hora de ofrecerle un producto nacional versus un importado, ahí empiezan a jugar. Y también otro punto importante es el jugar el producto a medida. Ajá, a ver. ¿Sí? El producto a medida es en el tema de la Plaza Uruguaya, a veces lo que se busca es determinado producto que diferencie en esa cadena a otro, ¿sí? Entonces ahí vos lo que haces es esa diferenciación con la materia prima que vos tenés, le ofreces al cliente esa diferenciación. Que lo que pasa cuando viene un producto importado es siempre el mismo. Entonces, empezás a ver cuáles son diferentes factores que hacen que eso que es más costoso se empiece a equilibrar y termine siendo competitivo. Allí, por ejemplo, hablaba de las importaciones, ¿no? ¿Qué rol están jugando con lo que es a la hora de la competencia dentro del mercado con la producción nacional de la agroindustria? Usted es vinculada, o tú, porque te tuteo, porque fuera de cámara ya me lo habilitó, al rubro hortícola, pero no sé si eso aplica también a una concepción general de lo que sucede. Bueno, hay una cosa bien clara, que es, uno no va a negar las importaciones, ¿no? O sea, y en ese aspecto son necesarias. Uno lo que puede es meterse en esos nichos donde quizás ese punto que te decía anteriormente, esa diferenciación o esa complementariedad hace que se pueda meter. El punto importante es, a veces, lo que sucede es, a igual producto o similar producto, claro, ahí empiezan a jugar otros roles, que decir, este me sale por precio, este es más barato, y que eso es el mismo producto. Pero cuando uno empieza a mirar más en detenimiento, y ahí es la expertise de la parte del control de calidad y del producto final que se lleva, es, sí, si vos haces una evaluación sensorial de este producto versus ahí empezás a ver los atributos que tiene uno frente a otro, y a veces se compite. Y ahí, en ese sentido, en los hechos, más allá de que, tú me decías, ¿no? Se compite, obviamente que los consumidores, eligen también, obviamente por un tema económico, ¿no? El precio, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo está la balanza, si le tuviéramos que llamar comercial, entre producto local, nacional, y producto importado en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hablando de la agroindustria vinculada a los alimentos. Bueno, en ese aspecto, si uno focaliza, es como mencionaba hoy más al principio, es el punto de qué es lo que hoy
están eligiendo los consumidores. Ajá. ¿Y qué es la tendencia del mercado? Uno tiene que mirar la tendencia del mercado a nivel mundial y también lo que se traduce a nivel nacional. Entonces, allí sí los consumidores, cuando empiezan a percibir que es un producto nacional, que tiene determinadas características, cómo fue la trazabilidad de ese producto, o sea que uno puede ir a los campos o ir visualizarlo, ahí el consumidor empieza a percibir de otra manera. Y en el tema del costo, bueno, ahí cada uno verá lo que termina eligiendo, pero hay una percepción de elegir esto por determinadas características y sustituir quizás algo que sea más económico. Bien, vamos a seguir hablando de agroindustria, vamos a hablar de empleo, de la mujer rural y también en el proceso luego industrial. El diálogo hoy es con la ingeniera química Ángela Bernardo, que es CEO de Arber. También vamos a conocer a propósito de Arber, una empresa muy interesante en nuestro país. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia. Arcanix crea soluciones innovadoras a medida para potenciar tu negocio. Nuestro equipo te asesorará y apoyará técnicamente durante el desarrollo. Solicita presupuesto sin cargo. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Banco República, nuestro banco país. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá y tengo una súper novedad para contarles porque ya pueden empezar a diseñar y armar sus espacios soñados con la promo Renova tu Hogar de Samsung. Algunos de los productos incluidos son las TVs como las Neo QLED y otros Smart TV, heladeras Bespoke y otras. Hay una amplia gama, lavarropas y muchos productos más que pueden adquirir con un 30% off, que es un montón. Pueden encontrarlos en shop.samsung.com.uy. Estamos viendo la dirección en estos momentos en pantalla. Como siempre nos acompaña Samsung Uruguay con toda la tecnología. Estamos en diálogo con la ingeniera química Ángela Bernardo, que es CEO de Arber, hablando de lo que es la agroindustria hoy en Uruguay, cómo los procesos se están desarrollando para aplicar aún mejor a lo que demanda el mercado. Las empresas hoy están teniendo oportunidades de financiamiento, por ejemplo, para tecnologizarse y mejorar aún más sus procesos. Sí. Sí, en eso se cuenta con apoyo tanto del Ministerio de Industria y Energía, después Ministerio de Ganadería, INEFOP también, apoyos desde la Cámara de Industria. Hay varias instituciones y organismos gubernamentales que apoyan el desarrollo de la agroindustria y de la tecnificación y de la mejora y de la apuesta a buscar esa tecnificación y esa estandarización de los procesos desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de procesos de líneas, en fin, hay muchos apoyos porque se potencia en eso. Y ahí en ese sentido, todos los años se abren llamados donde las empresas tienen un financiamiento y subsidios y
Sí hay que cumplir con requisitos, sí hay que escribir proyectos, pero bueno, lo que importa es esa vinculación y esa sinergia que vos vas haciendo también con otras empresas. Porque eso también es rico visualizarlo, donde tu empresa quizás compita con la mía o no, pero se generan sinergias. Vos tenés una parte que, ejemplo puntual, ¿no? Logística, que es un punto muy clave y cuello de botella en muchas empresas. Y bueno, y la cercanía de tu empresa y la mía hace que puedas generar rutas logísticas, o parte del proceso se haga en un lugar y la otra en otro, empresas de envases que provean a otros, o sea, una sinergia entre una y otras que también eso ayuda, o de reciclaje, en fin, hay como varios puntos de ayuda en esto que planteamos. ¿Y el financiamiento bancario? Financiamiento bancario también. ¿Accesible? ¿Es accesible? Bueno, ahí hay bancos que también a través de proyectos o también de presentaciones de pequeñas empresas, de pymes, que vos podés presentarte y bueno, y hay préstamos a tasa cero, o presentas un proyecto. Banco República también tiene proyectos, si presentas agroindustriales. Sí, muy interesantes están. Hay como diferentes instrumentos de ayudas, pero sin duda el punto clave es, vos podés tener toda esta ayuda, tecnificarte y demás, pero el punto clave es vender, ¿no? O sea, que tu producto, en definitiva, la ecuación de negocio y que puedas vender y que sea sostenible en el tiempo. Porque eso es como la pata súper importante, decir, bueno, vos tenés tú un área productiva, ok, perfecto, pero no nos olvidemos todas las áreas que conlleva una empresa y que en definitiva el poder posicionar el producto, venderlo y que eso tenga su retorno es punto importante también. ¿Hay alguna clave allí para vender más? Bueno, yo creo que la clave es que se conozca de dónde vienen sus orígenes. O sea, el origen del poder focalizar, esto lo podés ver acá, esto tiene su trazabilidad, esto tiene este proceso, esto, esa puerta abierta donde se muestra esa transparencia, hace que vos puedas vender más. Y también las personas que contigo trabajen, ¿no? En cualquier empresa, ¿no? Si vos ves un producto y a su vez ves un ambiente laboral donde está bueno, donde se respetan todos lo que es los colaboradores de la empresa, también eso hace que se venda más, ¿no? Pero bueno, hay muchos factores que hacen esa diferencia. Allí hablaba, recién justamente mencionaba, lo que es empleo, mano de obra, profesionales calificados. ¿Cómo observa, digamos, la oferta y demanda para profesionales, ¿no?, que se involucran en el proceso agroindustria, que en definitiva es el proceso siguiente y casi que final, ¿no?, de los productos y de una industria que, como es el agro, pujante en nuestra economía? Bueno, ahí, mira, justo esto es una apreciación que está muy bueno hacerlo. A través de la UTU, ¿sí? Hay convenios marco que se hacen con las empresas, donde en la UTU vos tenés diferentes oficios y profesiones que se brindan allí, que generan ese trabajo de primeros empleos. Entonces, vos tenés en la UTU, desde administrativo, marketing, gastronomía, bueno, toda una serie de abanicos que tiene, y vos podés hacer ese match con las empresas donde vos tenés una persona calificada y que puede tener su trabajo ahí, su inserción laboral. Y eso va de la mano también en incentivar al estudiante a que tenga la posibilidad de poder trabajar no teniendo esa experiencia laboral, pudiendo hacer así su experiencia laboral. Y este punto es importante remarcarlo porque hay empresas que no lo conocen. Entonces está bueno verlo, pero de igual manera aquellos que no tengan la calificación o que no tengan las capacidades, también volcarse y que sean las empresas una escuela, ¿no? Donde los valores se brinden, donde se dé, y ahí contar con esa mano de obra. ¿Eso está pasando o falta un poquito en Uruguay? Abrir un poco la empresa.
Bueno, eso, esto que te decía, que a veces se desconoce, es difundirlo más, ¿no? Esto, por ejemplo, lo promueve la UTU, pero desde el punto de vista del empresario, ¿observas que la agroindustria hoy está abierta a dar estas oportunidades? Sí, siempre está abierta. O sea, a ver, desde el punto de vista de empresas, vos siempre estás sabido de mano de obra. Entonces, lo que sucede es que vos capacitás a esa persona y al poco tiempo se va, o que no le gusta mucho o demás, y bueno, la clave es poder retener a esa persona y que se sienta cómoda trabajando. Allí, por ejemplo, es muy interesante el rol, ¿no? de por ejemplo, en tu caso, ingeniera química, ¿no? A empresaria, el rol de las mujeres, ¿no? Que pasan desde un rol quizás más científico o vinculado, ¿no? a ciencias duras, ¿no? Como el rol de empresaria, desarrollar proyectos. ¿Cómo lo observas tú desde tu punto de vista con colegas en Uruguay, desde la experiencia propia también? Bueno, la carrera es muy amplia, pero también uno tiene que tener la vocación de querer tener empresa, y más que eso es poder brindarle a su país lo que uno estudió y cómo volcarlo. Entonces ahí habemos diferentes profesionales en el área que tienen diferentes perfiles, y bienvenido sea así. En mi caso, tuve que salirme un poco de la estructura de ingeniero para poder ir a más lo que es el relacionamiento a nivel de marketing, de comunicación, de poderlo hacer entender con palabras sencillas, ¿sí? Lo que uno está queriendo decir. Entonces ahí es todo como un aprendizaje ya a nivel personal, ¿no? Pero que es muy interesante, y bueno, y es también parte de la vida, ¿no? No solamente uno puede ser muy bueno en esa área, pero también conocer las otras hace a la integridad de la persona. Allí hablamos fuera de cámaras que hay un rol muy interesante que tú observas y que puedes brindar al respecto una opinión y brindarnos una actualización del panorama de cómo hoy se encuentra la mujer rural, ¿no? Trabajando en lo que es ya sea el rubro hortalizas o el que tú refieras, ¿no? Y vinculada ya con el proceso también agroindustrial. Allí, ¿qué se puede decir? ¿Qué está pasando? Bueno, o sea, a ver, la mujer rural trabaja a la par del hombre. O sea, uno la visualiza, y la producción es de noche, de mañana, que sea. O sea, a ver, cuando vos estás en un cultivo, tenés que combatir hormigas porque se te consume todo lo que vos tenés, y ahí a salir. En el tema de la mujer rural, sí, no es tan visibilizada, pero hay todo un trabajo atrás que es muy importante, y que hay estructuras donde se trata de que se visualice más, de que pueda tener este punto de decir, producir en fresco y buscar otras salidas comerciales. Entonces muchas veces es mujeres que producen, y lo veo en la zona, hierbas aromáticas, y tienen otra salida comercial porque las deshidratan, y ahí es otra cuestión, y otras que tienen los mercados de cercanía y que las venden allí. En fin, hay como más apertura, y ahí hay mujeres que tienen muchísimos años en lo que es cooperativas de mujeres rurales, y es admirable ver aquellas mujeres que desde el año 80 y pico, cuando la mujer se quedaba en su casa, esas mujeres luchaban y salían, y todavía persisten esas cooperativas y ese grupo de mujeres. El rubro, por ejemplo, ya te llevo a tu área también, no deja de ser tu área todo lo que veníamos tocando, pero por ejemplo el hortícola está desarrollando economías locales en Uruguay. ¿Cómo es el proceso? Bueno, siempre una agroindustria mueve las economías locales, porque partimos de la base
sucede es que en la agroindustria y lo que uno se dedica a la parte de alimentos y en la horticultura, vos necesitas de la cadena productiva, que es eso es el pilar fundamental. Entonces ahí eso hace que los productores locales tengan una salida comercial más diferente a lo que es el fresco. Entonces, bienvenidas sean las agroindustrias, porque eso mueve al productor. Porque lo que te sucede es que vos producís en fresco, vendés en los grandes mercados, pero a veces el precio no te equipara, porque busca lo que es la calidad, el tamaño, y bueno, y como ha pasado ahora en esta sequía, el producto, por un tema de que no ha venido agua, queda más chiquito. Y el producto es de buena calidad, pero quizás es un producto muy chiquito o que no tuvo el tamaño, entonces el mercado te lo paga menos, ¿tá? Entonces, si vos esa mercadería que te la paga a determinado costo, la pasas a una agroindustria donde vos la podés vender y ser respetuoso de la cadena productiva, ¿tá? Respetuoso de que vos vivís con ese productor, y si el productor gana, vos también ganás, y ahí es cuidar esas cadenas. ¿Cómo no va a valorar y cómo no va a desarrollar las economías locales? Porque simplemente hablamos de lo que es el productor. Pero hay otras economías locales, como por ejemplo, ese productor va a necesitar más mano de obra, cuadrillas para cuando tenga que hacer sus cosechas, en fin, todo el proceso que tiene, pero también mueve a lo que son los bares de la zona, los restaurantes, las imprentas, las tiendas, porque bueno, hay economía y se empieza a mover. Entonces, bienvenidas sean más agroindustrias para que la gente se quede en el lugar y sepa que tiene una salida comercial más y no se desmotive. ¿Hay oportunidades en Uruguay para seguir desarrollando más agroindustrias en diversos rubros? Por supuesto. Siempre hay oportunidad, y lo que tiene nuestro país es su riqueza. Su riqueza en lo que es los suelos, el 80% es productivo. Eso quiere decir que nosotros tenemos una riqueza súper interesante, ¿sí? Ni que hablar con el recurso hídrico que tenemos, ahora un poco, pero es un recurso muy valioso, y eso hay que potenciarlo. Hay que tener más inversiones, hay que generar, como decía al principio, productos de calidad, productos innovadores. Es más, nuestros productos salen a nivel de exportaciones y son buscados, y países de la región dicen, quiero productos de Uruguay porque es sinónimo de calidad. Y esa distinción que la tenés en países de la región, Brasil es uno, ¿sí? Y teniendo quizás a veces los mismos productos, lo valoran y lo pagan. Entonces, ¿cómo no potenciar esa agroindustria sabiendo que en lo local o en lo interno vos tenés mercado, y también vos podés escalar a lo que es las exportaciones y tener competitividad? Mencionaba hace unos instantes, bueno, lo que haciendo referencia, ¿no?, a la sequía, ¿no?, y a la calidad de algunos productos. Hoy se está pagando menos al productor por esas diferencias, quizás en calidad, no tanto en calidad, sino en tamaños o en el tipo de producción. Lo que sucede es la ecuación final es, o sea, vos estimabas que con esa producción vos ibas a tener tantos kilos. Sí. Y en definitiva, lo que sucede es que vos, como creció menos, tenés menos kilos. Y por lo tanto la inversión que vos hiciste simplemente en costos de inversión inicial, no la vas a recuperar. Por decirte un ejemplo sencillo, yo pongo una semilla, le hago todo el proceso, y vos esperás que voy a hablar de ahí el rubro de la cebolla, ¿no? Vos ponés una semilla de cebolla, vos esperás, le echás su cantidad de fertilizantes, sus curas, bla, 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 y la cebolla tiene un tamaño muy chiquitito. ¿Qué te pasa por un tema de natural, que puede suceder, pero si vos no tenés agua, como ha pasado, te crece pequeñita, ¿sí? Entonces, claro, vos esperabas que una cebolla tuviera
120 gramos y vos recogés una cebolla de 35 gramos. Pero vos el costo para hacer esa cebolla fue el mismo. Claro. Entonces ahí ya es un tema de que desde el vamos sucede eso. Entonces, bueno, de ahí viene asociado después el producto, porque bueno, la cebolla sí queda chiquitita, no es el mismo calibre que se busca y bueno, y ahí empieza todo el tema de pago, monetización de esa mercadería. Y allí cómo está jugando, digamos, ese relacionamiento, ¿no? Productor, agroindustria, ¿no? En tema precios, y que después a la hora de trasladarlo al precio final, bueno, no haya ahí alguna distorsión, por así decirlo. ¿Cómo está hoy ese panorama? Bueno, el punto está asociado a que vos en la agroindustria no estás mirando calibre, la estética que sea perfecta, no, mientras sea mientras sea un producto de calidad, está bien. Entonces el productor va a tener una compensación frente a ese negocio que quizás pensaba tenerlo a nivel del mercado, y bueno, pongo bien un ejemplo para que se entienda, la cebolla es pequeñita y bueno, y esa cebolla capaz que en el mercado tiene determinado costo, se paga de determinada manera, y bueno, ya en la agroindustria se puede usar. También hay un tema que también hay que ver que en esta coyuntura hay menos cantidad, entonces también eso puede jugarle a favor al productor. Pero en definitiva, independientemente de la coyuntura que se tenga, hay una salida comercial más en la agroindustria. Eso me parece que es la clave fundamental para que las empresas vean, tanto empresas, y ahí hablo también del productor, ¿no? Porque no nos olvidemos que los productores son empresas. Y empresas que uno dice, bueno, familia productora. Pero familia productora que mueve 50 o hasta 100 personas. Porque en la producción que vos vas a trabajar necesitas cuadrillas, necesitas gente, necesitas mano de obra, y vos a veces estás moviendo 50 personas, 100, depende de la estacionalidad. Entonces, el concepto de familia productora, sí, la familia, nosotros también somos familia, una empresa familiar, ¿no? Pero la familia no es el concepto que se tiene la señora, la familia típica, sino que bueno, que se mueve atrás ahí mucha mano de obra. Sí, muchas veces cuesta que el productor se vea como empresario a sí mismo. Lo digo por experiencia propia de tratarlo, ¿no? Como convocarlo como empresario, y muchas veces dice, bueno, pero no, le cuesta a sí mismo. Quizás, no sé si ha pasado en tu empresa, ya no entiendo que no, pero es algo que sucede muy a menudo. Bueno, esa percepción, a ver, es muy personal, ¿no? Sí. Y está totalmente claro que a veces no se autopercibe, pero siendo bien objetiva, ¿no? Bien objetiva, porque en definitiva esto es un ganar de todos, y son empresas que hacen negocios con empresas. ¿Entendés? Que ahora la persona no se perciba o que diga, no, yo soy productor y me siento perfecto. Pero en definitiva, para mirar desde una misión más macro, son empresas que en definitiva hacen negocio con empresas, y que si tienen, como decía anteriormente, esta salida comercial, que sí es otro eslabón más, bueno, hacen que se mueva toda la economía del país en su conjunto. Son muchos los temas que quiero hablar con Ángela. Le voy a hacer un par de preguntas finales. ¿Qué opina Ángela, una empresaria establecida en lo que es agroindustria, profesional, cuando se habla de lo que son políticas de género, equidad, ¿qué opina? Bueno, ahí en este tema, nosotros en la empresa, pero en otras empresas también, colegas, se cuida mucho, ¿no? O sea, se valoriza la mujer. Y bueno, yo llevo adelante una empresa en la cual yo soy mujer. Y hay que rescatar este punto. O sea, una mujer por sí solo no puede. Necesita un equipo de personas, sí mujeres y sí hombres también,
¿sí? Entonces, el tema es cómo uno se posiciona frente a determinadas posturas, también va enrabado en lo cultural, ¿sí? Y ahí es súper importante que las mujeres nos desarrollemos culturalmente, que se estudie, que se sientan empoderadas en que se puede, y uno ayudar desde ese lugar con el respaldo, ¿no? De decir, bueno, en esto que decía, tenés una salida laboral, podés venir a trabajar con nosotros, y con nosotros es no solamente con nuestra empresa, sino en todas las empresas, que hay espacio, que uno puede desarrollarse, que puede salir de lo común y puede seguir estudiando. La clave es el estudio. Cuando vos empezás a ser rica a nivel cultural, empezás a poder discernir y tener un pensamiento crítico. Y en ese pensamiento crítico empiezan a haber cosas. Obviamente que hay todo un tema de base, ¿no? Que bueno, que esto es fácil cuando uno tiene su plato de comida atrás, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema que bueno, que lo dejo a los expertos que tienen más expertise en ello. No, es muy interesante tu aporte, ¿no? Porque en definitiva, hablando con empresarias y bueno, y también hago un poco de uso de opinión personal, a veces son las mujeres las que cuestan dar oportunidades a otras mujeres, ¿no? Entonces es bueno lo que tú mencionabas, ¿no? De mirar, ¿no? A otras lo que están haciendo y ver que desde su empresa o desde su emprendimiento puede aportarle. Mira, hay una cosa bien clave que es mirémonos a los ojos. Bien. ¿Sí? Y a veces en la conversación, y cuando me digo mirar a los ojos es conversar mano a mano, y ser empático con el otro y ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Y en esa construcción es donde uno empieza a generar esas aperturas de mujer a mujer o de mujer a hombre o como sea la combinación, ¿sí? El empatizar con el otro, porque no lo que pienso yo es igual a lo que tú estás pensando, y si yo no hablo contigo y tengo una buena comunicación, no nos podemos entender. Entonces quedan malos entendidos o quedan cosas que hablando ahí se liman asperezas. Por eso digo, mirarnos a los ojos es tratar de como entender al otro y introducirse en la mirada y en el punto de vista que, lo que decía, el pensamiento crítico, el tener su punto de vista es muy rico y hay que potenciarlo y hay que seguir desarrollándolo, porque ahí es donde se construye las empresas, las personas, la familia y el país. Bien, bueno, clarísimo. Bueno, dije 2 preguntas y obviamente Arber, una empresa muy reconocida en nuestro país, en el departamento de Canelones, de San Jacinto, ¿verdad? ¿Desde qué año? Porque hace muchísimos años que ya está vigente en todo lo que es el rubro hortícola. Bueno, la empresa nace, la empresa en sí, lo que es el rubro de hortícola, esto nace en el 72 y es importante un poquito de historia para contar. Es en la zona donde está ubicada, toda la producción de allí producía remolacha azucarera, ¿sí? Para el ingenio azucarero de La Rausa, ¿sí? Donde había toda una movida allí. Cuestiones más, cuestiones menos, esa empresa empieza a tener su desnivel, entonces la familia decide reconvertirse y plantar la cebolla. Y ahí es donde desde ese año nosotros mantenemos la semilla de la cebolla replicándola año a año. ¿Sí? Entonces la empresa lo que tiene es esa producción de la cebolla en fresco y bueno, y actualmente lo que nosotros hacemos es decir, bueno, en determinado punto pasémonos a revalorizar la producción hortícola, pasándonos en un pasito más que es la agroindustria. Entonces nosotros decimos, somos la 3ª generación de productor hortícola y somos la 1ª generación agroindustrial. Bien. Y ahí es donde nacemos y bueno, y hoy por hoy seguimos conservando esa semilla. Año a año la venimos cultivando y bueno, y ahí a nivel familiar seguimos produciendo la cebolla que después la utilizamos en la agroindustria.
y otras hortalizas también. Bien, clarísimo. Bueno, ingeniera química Ángela Bernardo, que es CEO de Arber. Bueno, muchas gracias por estos minutos acá en Empresarios de Acá. La verdad que fue un placer conversar contigo. Te esperamos en otra oportunidad. Me quedaron un montón de temas para hablar, pero ya los tocaremos nuevamente. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, la agradecida soy yo. Y bueno, y es importante que queden esas preguntas para después tener una segunda instancia, porque bueno, hay mucho más historias para contar y bueno, y lo importante es seguir desarrollando este rubro tan lindo. Por supuesto que sí, muchas gracias. Gracias a ti. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. 4 bancos colapsaron en 11 días. Esto dejó atónitos a los inversionistas y hoy el mensaje es de prudencia y de rever sus carteras de negocios. En el programa de hoy también vimos cómo la agroindustria está desarrollando un rol de desarrollo, valga la redundancia, de las economías locales con mucho potencial aún para poder crecer en el diseño de nuevos productos. Y allí la calidad y el valor agregado que puede ofrecer nuestro país es fundamental. De todo esto, entre otros temas, por supuesto, hablamos en la jornada de hoy de Empresarios de Acá. Nos reencontramos el próximo viernes.